Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a los discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató fuerte viento, las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó, sobrevino gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hacia ti clamo, Señor, roca mía, no estés mudo ante mí. No sea yo ante tu silencio igual que los que bajan a la fosa. Oye la voz de mis plegarias, cuando grito hacia ti, cuando elevo mis manos, oh Señor, al santuario de tu santidad. Hermanos, en este 12º domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios proclamada nos centra en el tema de la omnipotencia de Dios, de su señorío sobre el universo. Ya la lectura del Antiguo Testamento nos presentó la singular visión concedida a Job en respuesta a sus lamentos, a sus interrogantes angustiosos por las graves desventuras que tanto le habían golpeado. Conviene leer ese libro veterotestamentario donde Job aparece siendo duramente golpeado, zarandeado y puesto a prueba, pero donde Dios, que permite estas pruebas, le pone el límite al enemigo para también poner en el crisol y probar la fe, el amor de Job. Dios se le muestra a este como el Creador y como el Señor de todos los elementos. Él es el único Señor del mar que contiene en unos límites prefijados al océano. Llegarás hasta aquí, no más allá. Aquí se romperá el orgullo de tus olas. Dios quiere darle a entender al hombre que no puede atreverse a discutir con él, y mucho menos pedirle cuentas de lo que hace. Imprudentes somos cuando, no entendiendo los designios y los divinos deseos o lo que Dios permite en nuestra vida, y no entendiéndolo, le reclamamos,
osamos levantar también nuestra altivez erradamente ante un Dios que es previsor y providencia. Job es un hombre bueno, dice la Escritura, hombre justo, que comprende y dándose cuenta de su miseria, de su pequeñez, de sus limitaciones, se echa atrás, se retracta de sus reclamos, de sus protestas y se remite al juicio perfecto, insondable de Dios. Esta sumisión, esta resignación de Job es la que nos da ejemplo luminoso a los que muchas veces también incurrimos en el mismo error. El cristiano, los que somos de Cristo, estamos en situaciones a veces de duras pruebas y no las entendemos, pero tenemos que añadir a este agachar la cabeza de Job al ver el poderío, el señorío de Dios. Tenemos que añadir, digo, los cristianos, la confianza, el abandono filial en esa providencia del Padre Dios, que no se equivoca y cuyo revelador ha sido su Hijo Jesucristo. Este es el tema del domingo 12º de este tiempo ordinario. Y justamente el Evangelio vuelve a este tema y lo coloca en el contexto en que Cristo, que es Dios y que es el único Señor, calma aquella tormenta que golpea la barca y que amenaza con hundirla y acabar con sus tripulantes, con los discípulos. Los elementos que nos narra el Evangelio son muy importantes. Dice, es de noche. Y efectivamente así mismo pasa en nuestras depresiones, frustraciones, incomprensiones. Cuando nos toca vivir enfermedades que no se les encuentra la cura. Cuando nos asusta y nos asaltan episodios, dramas, sucesos inesperados que muchas veces nos hace llorar y nos hace temblar. Es de noche. Cuando el amigo en quien hemos puesto nuestra confianza nos ha traicionado, cuando se nos ha engañado, cuántas veces nos sentimos impotentes ante las fuerzas de la naturaleza, terremotos, erupciones volcánicas, también como los discípulos, la fuerza del viento en los huracanes, las olas que golpean la barca de tu vida y de mi vida. Es de noche. Y el Maestro no está ajeno a estos sucesos y a estas pruebas. Allí permanece en silencio, muchas veces sin hacerse sentir, pero está ahí junto a nosotros. La escena del Evangelio nos evoca esa compañía silenciosa muchas veces de Dios. Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, cansado por las fatigas de la jornada, se duerme. De improviso se desencadena esa fuerte borrasca. Las olas golpean la barca a tal punto que ya van a zozobrar. Esa misma escena, hermanos, sucede en la historia humana, en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, diócesis, en la iglesia entera. Cómo golpean las olas la barca de Pedro, cómo se siguen sintiendo las tormentas que no solamente vienen de fuera,
sino las que muchas veces duelen más y nos horrorizan más, las tormentas internas, causadas, ocasionadas por quienes deberían de ser maestros de serenidad, de esperanza y de calma. Esas olas que parecen que anegan la barca, que la van a hacer zozobrar, nos asustan. Pero también ese Jesús se levanta en su momento increpando al viento, como dice este evangelio, que aunque pareciendo indiferente al peligro que les acecha, se puso frente a aquellas fuerzas de la naturaleza y con la autoridad de su omnipotencia y el señorío dio la orden: cállate, enmudece. Así fueron salvados de aquella tempestad, que son signos y representaciones de las tempestades personales y colectivas, nacionales, comunitarias, mundiales, que tantas veces en nuestra historia experimentamos, vivimos. Los discípulos habían visto a un Jesús dormido en el fondo de la barca, como un hombre cualquiera. Sí, valiente porque no se inmutaba ante aquella tormenta, porque Jesús es el Señor de todo. Pero de repente, aquel hombre que aparece dormido también se levanta en su grandeza y omnipotencia divina y da la orden a la naturaleza que enmudezca, que se calle. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Pero el maestro ha respondido ya implícitamente: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Es que no tienen fe? Este mismo reproche de falta de fe es el que nos viene a decir Jesús cuando nos suceden situaciones que nos hacen pegar alaridos de horror, cuando nos viene la desconfianza en Él, cuando nos mete el horror, el pavor, las enfermedades sin cura, cuando llega la muerte muchas veces aparatosamente o silenciosamente, cuando nos sentimos que no podemos hacer absolutamente nada ante aquello que nos supera, que nos golpea y que muchas veces nos humilla. Pidamos al Señor este domingo que nos aumente la fe y que aquellos momentos de pruebas y de borrasca en la vida sean ocasión de dar testimonio que también hay desventuras y sufrimientos y peligros, momentos de borrascas en la vida personal, que aunque nos hacen vacilar en la fe, también nos las fortalece por gracia de Dios cuando la pedimos. Siempre, siempre, después de la tormenta, viene la paz, la serenidad y la calma. Y cuando salimos de las tormentas de la vida, salimos fortalecidos por esa gracia de Dios que, aunque aparentemente nos ha abandonado, fíjense bien, en apariencias creemos que nos ha abandonado, Dios la permite para fortalecernos y sacarnos maravillosamente transformados, transfigurados de los peligros que tantas veces nos atemorizan y nos hacen temblar. Aunque su presencia muchas veces sea escondida y silenciosa, como aparece Él en esta escena del Evangelio dormido o indiferente a los apuros que están pasando sus discípulos, Él está allí. Está dispuesto Jesús para defendernos y para decir las mismas palabras que leímos en el libro de Job: hasta aquí llegará tu arrogancia, hasta aquí llegará la amenaza de las olas. Cristo Jesús así conduce a la iglesia. Esta iglesia que en su historia ha sido duramente golpeada y zarandeada
por emperadores, dictadores, jefes de Estado, y como dijo un cardenal, cuántas son las veces que esta iglesia no solamente asiste al funeral de sus enemigos, que los ve pasar, sino que también les ha ayudado a alcanzar, llamándoles a la conversión, el perdón de sus pecados. Esta es la misión de la iglesia, de esta institución que no es de hombre alguno, sino de Jesucristo. De este Jesucristo que confesamos, verdadero hombre y verdadero Dios. Hermanos, aunque ruja la tormenta, aunque nos llenemos de cobardía y nuestra virtud muchas veces decline, siempre, una vez que vienen las pruebas, nos asiste la divina gracia para poder permanecer firmes en la fe, en esa espera que la noche cesará, que las tribulaciones terminarán, que esta pesadilla que tú y yo estamos viviendo quizás ahora mismo también concluirá, y que vamos a ser criaturas nuevas, criaturas transfiguradas, reforzadas, fortalecidas, no ya turbados, no ya miedosos, sino que anclados en la fe, porque estamos asidos de la mano del Omnipotente, del Hijo de Dios, del Hijo de María, que es Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro escudo, en Él hemos de poner la confianza, porque si estamos con Él, a nada debemos temer. Amén.